Seguro que muchas veces te has sentido controlado o dominado por personas, grupos, situaciones o instituciones. Y la neta es que es como bastante normal andar por la vida sintiéndote así, ¿no crees? Y siendo sinceros, también muchos otros en diferentes situaciones hemos tenido la capacidad o el dominio de mandar o influir en otras personas. Y esto sucede la mayoría del tiempo inconscientemente. Estamos atentos y hasta acostumbrados al dominio que ejercen sobre nosotros las autoridades, pero la neta es que un montón de situaciones en nuestra vida diaria nos empujan a entrarle al juego del controlar o ser controlado y muchas veces no nos damos cuenta. ¿No te has preguntado qué pedo con eso? ¿Por qué funcionan las cosas así? ¿Por qué te sientes impotente ante un chingo de situaciones en tu vida que parecen un absurdo y que te obligan o que te sientes obligado a hacer aun cuando en realidad no deseas hacerlo? ¿O por qué nos sentimos a veces con el derecho de mandar, persuadir, influir o incluso pasarnos de culeros con otras personas? Yo sí me lo he preguntado y en este video te voy a contar un poquito del porqué de todo este show. Yo soy Anton y el mal viaje de hoy... Antes de continuar, vale la pena decir que yo no soy ninguna clase de experto en el tema, simplemente soy un estudiante de sociología curioso que quiso investigar un poco más sobre el tema y compartirlo contigo, personita hermosa que estás del otro lado de la cámara, en tu celular. Habiendo aclarado esto, continuamos. Todos hemos sido partícipes de interacciones de poder. Además es un término muy común, se escuchan charlas en medios masivos de comunicación con noticias como el abuso del poder por parte de las autoridades o la falta de poder o impotencia de algunos grupos sociales oprimidos o incluso el empoderamiento de otros. Pero ¿qué chingados es en sí el poder? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo definirlo? La neta no es fácil hablar de poder. El desarrollo de estas discusiones a nivel filosófico, político, económico y social lleva ya sus buenos siglos, ¿no? Y es por lo tanto un tema muy evolucionado. Así que la idea de este video es brindarte una visión básica y general de lo que es el poder, para que por lo menos si no quieres hacer algo, seas consciente de ello. Bien, debo de confesar que cuando inicié la investigación para la realización de este video, me hice a mí mismo la pregunta, ¿qué es el poder? Y aunque ya he tenido la oportunidad de acercarme al tema en ocasiones previas en la universidad o entre pipes ahí mal viajando con la banda, la neta es que pasé bastante tiempo mirando una hoja en blanco porque no podía escribir nada que se me hiciera descriptivo y razonable. Así que debido a la laguna mental que surgió en mí después de hacerme esa pregunta, me di cuenta de la importancia que tiene que hablemos de estos temas, ¿no? Que investiguemos, que echemos ojo, que analicemos estos hechos sociales que estructuran nuestra manera de vivir y que de repente obviamos. Y entonces actuamos partiendo de la idea de que ni modo, así son las cosas, ¿no? Y es como por obra divina, por obra del Señor y ni modo, es lo que toca. E incluso a veces podemos llegar a creer que por el hecho de que nadie nos ha venido a molestar, a amedrentar o a violentar, somos como inmunes a las dinámicas de poder y estas no nos afectan, cuando lo cierto es que no es así. En realidad el poder es algo que está muy latente en las diferentes dimensiones de la vida social. Este se puede manifestar de diferentes modos y formas y somos nosotros por medio de nuestras prácticas sociales quienes recreamos continuamente, consciente o inconscientemente, diferentes dinámicas y formas de aplicar el poder. Pero bueno, aterricemos el tema. ¿Qué es el poder? ¿A qué se refiere específicamente el término poder? Nosotros podemos entender la palabra poder como un sinónimo de fuerza o de energía, pero también la podemos utilizar para referirnos a la capacidad de hacer algo, de ejercer dominio sobre una persona o varias, la habilidad para influir en los demás y también lo podemos ocupar para referirnos a la autoridad máxima reconocida en una sociedad, como los políticos o los capitalistas. En política y sociología el poder puede ser percibido como algo hegemónico y autoritario, aunque de una manera u otra el poder siempre es ejercido y aceptado en las diferentes sociedades humanas a diferentes niveles. Ya pasaremos a ello. Así que comencemos a definir el poder. Para esto arranquemos con una definición clásica de uno de mis autores preferidos, que es Max Weber, que dice así: por poder se entiende cada oportunidad o posibilidad existente en una relación social que permita a un individuo cumplir su propia voluntad. Para Weber, la sociedad está amenazada por la creciente concentración de poder dentro de las organizaciones. Para él, el poder está relacionado con la dominación, es decir, la capacidad de ejercer una autoridad en un determinado grupo social y encontrar en este cierto grado de obediencia.
Para Weber existen tres tipos de dominación. La racional, que es la que está basada en la creencia de la legalidad de derechos y órdenes que son ejercidos por una autoridad, como las instituciones gubernamentales. La de carácter tradicional, que está basada en la creencia en la santidad que oscila alrededor de las tradiciones que han regido desde hace mucho tiempo y que se han heredado culturalmente, como el patriarcado. Y las de carácter carismático, que está basada en la creencia de lo extraordinario, santo o heroico que puede llegar a ser un personaje, cuyas acciones son interpretadas como revelaciones y que pretenden establecerse como ejemplos a seguir, de manera que estos personajes así se vuelven autoridades y líderes carismáticos, como los influencers. Esta definición es ampliamente aceptada. Sin embargo, no todos están de acuerdo en cómo definir específicamente al poder, ya que este también puede ser visto como una forma de controlar y manipular a los humanos y, yo diría que también a otras especies. Este debate está muy relacionado con las ideas de pensadores como Michel Foucault y Maquiavelo, quienes veían al poder como una situación compleja estratégica en una sociedad, como algo que es estructural y que además involucra la posibilidad de limitar o facilitar cosas. De modo que debemos entender que para que una autoridad o un poder se ejerza debe de existir un mínimo de obediencia, de cierto interés en obedecer, ya sea por factores externos como la opresión policial o por factores internos como la profunda convicción en la legitimidad de una orden. Esto termina siendo esencial en toda relación de autoridad. En la actualidad, una de las principales problemáticas del poder es que las élites de la sociedad, políticos y capitalistas, están entrando en un proceso en el cual su poder se retroalimenta, se concentra, aumenta y además se perpetúa. Y a pesar de que los líderes sean elegidos democráticamente, siempre se observa una tendencia a la formación de élites de poder, las cuales solo se preocupan por la protección de sus intereses y de sus posiciones a toda costa. Ok, para avanzar un poco más en esto me gustaría abordar la clasificación que hacen los psicólogos sociales John French y Bertrand Raven sobre las 5 fases del poder, que son las siguientes. El poder legítimo, que es aquel que se le otorga a un individuo cuando a éste se le asigna cierto cargo, posición y obligaciones de jefe en una organización o en una sociedad. Es decir, el ejercimiento de una autoridad que es asignada, o sea que te la dan, güey, te la ponen. También está el poder experto, que es aquel que se deriva de habilidades, destrezas o conocimientos que tiene una persona y de la necesidad de otra persona o de una sociedad entera de estas habilidades. Este tipo de poder es muy específico y limitado, y un ejemplo de esto pues pueden ser los cargos burocráticos, los que requieren como altas especializaciones en cualquier tipo de profesión. También el poder de recompensa, que es aquel que está basado en la capacidad de un líder de ofrecer recompensas. Estas pueden ser como tiempo libre en la chamba, en la escuela, regalos, promociones, el aumento del sueldo, quizá también el aumento de responsabilidades y tareas. Y sin un momento que perder, usaré este uniforme y asumiré mis deberes como ¡vigilante del aula! También el poder de referencia, el cual se refiere a la capacidad de una persona para poder persuadir o influir en otros. Se basa principalmente en el carisma y en las habilidades sociales para ejercer poder, de forma que la persona que es sometida a la dominación toma como ejemplo al portador del poder, a la persona que lo está dominando, y trata de actuar como él. Y por último, el famosísimo poder de coacción. Este también puede tomarse como la capacidad de eliminar o de no dar recompensas, y tiene su fuente en la necesidad y el deseo de la persona que es dominada, ya que ésta es sometida bajo la forma del miedo o el temor a perder estas recompensas. O sea, miedo, que es últimamente lo que asegura qué tan efectivo es un poder. Sin embargo, este poder puede llegar a ser el menos efectivo, ya que a pesar de que es rápido, este puede generar ciertas resistencias y resentimientos que con el tiempo y las condiciones adecuadas pueden transformarse en una rebelión, y ningún dominador quiere eso. No, ¿quién dijo esa pendejada, verdad? Sí, Otro tipo de poder del cual me gustaría hablar es el poder social, del cual nos hablan los autores Collins y Raven, el cual definen como la influencia potencial que tiene un agente, el cual puede ser una persona, un evento o una institución, sobre un individuo. ¿Para qué? Para que éste cambie su conducta, su comportamiento y su actitud, de manera que entonces actúe de la forma en la cual el agente lo determina o lo desea para cumplir un determinado objetivo. Algunos ejemplos de esta clase de poder puede ser una amenaza de violencia, un castigo, un bloqueo económico o una oferta amistosa. Otro concepto importante del que me gustaría hablar es el que nos propone Antonio Gramsci,
que siguiendo una línea de pensamiento marxista nos habla sobre el concepto de hegemonía cultural para reforzar el poder del capitalismo, es decir, cómo la cultura popular es ocupada como herramienta para transmitir y perpetuar una forma específica de ver el mundo que sea afín a los intereses capitalistas, y esto lo hacen por medio del individualismo, la cultura de competencias, de hiperconsumo, el fetichismo de las mercancías y un montón de herramientas más. Considerando entonces que la ideología que proponen los grandes líderes sociales como políticos, artistas, influencers o los grandes hombres de negocios es la correcta y el resto de la humanidad deberíamos de aspirar a ser como ellos, y esto es un intento de homogeneizar la sociedad, es decir, que toda la pinche banda deseemos hacer la misma cosa. Ok, pero en este punto cabe cuestionarnos cómo y de dónde se obtiene el poder. Bueno, pues vamos a ello. El poder puede ser obtenido de forma legal o ilegal de las siguientes maneras: por el uso de la fuerza, por medio de violencia y coacción. Según Weber, el origen de todo poder es la violencia, y es el Estado, la comunidad humana, que ejerce con éxito el monopolio de la violencia física en un territorio determinado. Es decir, únicamente el Estado tiene el derecho de ejercer violencia física en las situaciones en las que su sobrio y benevolente juicio consideren adecuadas, sin tener grandes repercusiones al respecto. Otra manera es por medio de la persuasión, la cual se puede manifestar de forma directa, indirecta o subliminal, como la propaganda política, la mercadotecnia o la persuasión moral de la religión. Otra manera es por medio de una autoridad electa o designada, como un cargo político. También es por medio de la influencia o la tradición, que está basada en la creencia o la presunción de ciertas habilidades o cualidades, sean estas verídicas o no. También por la pertenencia a una determinada clase social, como la burguesía o la burocracia. Otra manera es por medio del carisma personal o colectivo, como la estrategia usada por Hitler para ganar el poder en Alemania o por AMLO para ganar el poder en México. También se puede obtener por medio de pericias o habilidades, que es la capacidad de diseñar y resolver problemas técnicos de la vida diaria. De igual manera es por medio del conocimiento, porque el conocimiento es poder. Es decir, cuando una persona posee un conocimiento que las demás no, esta puede ser capaz de engañar o persuadir a estas personas para que crean que todo lo que ésta hace está bien. Ejemplos de esto se puede dar en la burocracia o en la manipulación de estudios científicos para fraudes farmacéuticos o de la industria alimenticia, y también en la capacidad de los abogados para manipular verdades. Otra fuente irrefutable de poder es la comunicación, como la que se da por medios masivos. Cuando estos eligen qué es lo que debemos de saber y cómo lo debemos de saber, están ejerciendo dinámicas de poder, imponiendo un control instructivo y restrictivo al producir, controlar y manipular la información que nos presentan. Y otra forma también de obtener poder es por medio de nuestras relaciones sociales con las personas que interactuamos día a día, con dinámicas de dominación-sumisión, como las relaciones padre-hijo, jefe-empleado, rico-pobre, maestro-alumno y demás manifestaciones de la microfísica del poder, de la cual también nos habla Foucault. Y por último, otra famosa forma de obtener el poder es por medio del dinero, a través de la apropiación privada de medios de producción, del poder financiero, de las prácticas monopólicas, sobornos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no podría terminar este video sin hablar al menos un poquito de uno de los filósofos contemporáneos que ha hecho uno de los análisis más amplios y complejos sobre la importancia del poder en la vida humana. Este análisis se centra en el concepto de tecnologías de poder, donde nos explica cómo la disciplina es un conjunto de técnicas, procedimientos, recursos y métodos para aplicar poder, que se han venido desarrollando a través de los siglos, como nos explica en su libro Vigilar y Castigar. Que sí, al chile me lo pirateé y sé que no le molestaría. Ok. Para Foucault, el poder son acciones que se realizan sobre otras acciones para interferir con ellas, y estas siempre tienen una intención. Foucault se concentró más en analizar las formas en que se aplicaba el poder, y no tanto en quién lo poseía o lo ejercía, y también nos explica que el poder no es precisamente forzar a alguien, sino que son formas de hacer que una persona actúe o se comporte de una manera en la cual originalmente no hubiese deseado. Y una forma de lograr esto es por supuesto que por la violencia, pero tratar de convencer a alguien de lo bien o lo contento que
se sentirá después de adquirir un producto es también una forma de ejercer poder, y en mercadotecnia se tiene un amplio conocimiento sobre esto, solo que no te lo presentan como métodos de poder, sino como técnicas o estrategias de ventas, que no son más que prácticas de persuasión para tratar de influir o persuadir en la toma de decisiones de otras personas. Que ojo, no estoy diciendo precisamente que esto sea malo, simplemente estoy explicando cómo funciona. El poder es algo que escapa al dominio de lo moral, este se puede ocupar para perjudicar o para beneficiar. Todas estas ideas y creencias se establecen como el conocimiento general y entonces son aceptadas como la verdad única, de forma que con este sistema de creencias las ideas se cristalizan y se toman como correctas o incorrectas, como normales o desviadas. Y esto se vuelve como una especie de lente por el cual miramos la sociedad y entonces juzgamos, clasificamos y medimos los actos propios y los de los demás. Por lo tanto, en un sistema de creencias no solo hay acciones e ideas que se vuelven prohibidas, sino que se vuelven impensables, y las que sí son aceptadas se transforman en verdades irrefutables, estableciendo, definiendo y normalizando una forma particular de ver el mundo, y además creando un modo de vida que esté asociado con estas verdades. Hay muchísimo todavía de lo que podríamos hablar sobre la tesis de Foucault, pero me gustaría irlo abordando poco a poco en otros videos. Sin embargo, creo que podríamos resumir muy vagamente dos puntos importantes sobre la tesis de Foucault, que son estos. El primero es que el poder no es en esencia represivo, pues este tiende a incitar, a suscitar y entonces a producir, y este se puede aplicar mediante lavados de coco como el que nos vienen pegando desde que nacemos, las instituciones educativas, los medios de comunicación y tu familia. Y segunda, que es que el poder se ejerce más de lo que se posee, y debido a que este no tiene una forma definida, este no se puede conservar, adquirir, compartir o dejar escapar, sino que es algo que se ejerce de maneras incalculables en juegos de relaciones que no son igualitarios. ¡Ya tengo el poder! Bien, con todo lo que hemos visto a lo largo de este video, espero que para este momento tengas ya una visión un poco más amplia o un entendimiento un poquito más profundo de lo que se trata el poder y cómo estas dinámicas se manifiestan y estructuran nuestra vida diaria. Así es, el poder está en juego todo el tiempo, ya sea que te des cuenta o no. Puede ser en tu casa, con tu familia, en la escuela con tus compañeros y profesores, en el trabajo con colegas y jefes, con tus amigos, con tus parejas, incluso cuando intentas comprar o vender algo, todo el tiempo estás jugando al juego del poder. Pero guacha, con esto no estoy diciendo que el poder sea malo. El poder en sí se podría considerar como algo neutro. El poder va a depender de nuestra intención, de los instrumentos, de las dinámicas, las técnicas y formas de poder que apliquemos, a quién y cómo se lo apliquemos y además qué dirección le vamos a dar a esta fuerza. El poder se puede ocupar para construir o destruir, pero somos nosotros quienes decidimos cuando tenemos posesión de él hacia dónde dirigimos esa fuerza, cómo y qué hacemos con ella. Y por el contrario, cuando identifiquemos que somos nosotros quienes estamos siendo dominados, entonces poder generar estrategias inteligentes que hagan que el juego no nos deje en tanta desventaja. A pesar de que el poder es algo que se ejerce en todos lados y hacia todas direcciones, su forma sutil y compleja de manifestarse lo invisibiliza. Todas estas ideas, costumbres, tradiciones, formas de interacción, clasificación, opresión, injusticias, desigualdades y demás cosas son sostenidas por dinámicas de poder que se valen de instrumentos como legislaciones, discursos, instituciones educativas, financieras, medios de comunicación, sobornos, violencia y otras tantas formas de persuasión que se manejan bajo un discurso que realmente no está alineado con los fines verdaderos por los cuales se aplica el poder, que generalmente busca producir un comportamiento determinado en las masas para que éstas actúen de una forma específica para el beneficio de unos pocos. Y esto no es para andar pensando que los Illuminati, los reptilianos, los arcontes o cualquier otra pinche raza multidimensional nos controla. No, ojalá que fuese así, pero la verdad es que no creo que sea tan inteligente o impetuoso declarar una guerra psicológica espiritual contra una raza que por sí misma marcha a pasos agigantados hacia su autodestrucción. En fin, la idea también de este video es que justo empecemos a identificar estas dinámicas de poder que estructuran la forma en la que nos relacionamos, actuamos y tomamos decisiones en la vida diaria, de manera que podamos estar más atentos y seamos un poco más conscientes de cuando estemos navegando en una dinámica de poder y saber si somos los dominados o quizá los dominantes. Tú que estás viendo esto, no sabemos si el día de mañana algún hijo, un sobrino
o algún seguidor en redes sociales va a acceder a posiciones que le confieran más poder sobre los demás. Y como no sabemos cuándo va a ser así, es importante asegurarnos que no estamos creando o influyendo en el próximo Hitler, Trump, Videgaray, Bolsonaro, Putin, Gortari, Ordaz, o al próximo golpeador, violador o sociópata, o al próximo empresario que hará millones a costa de la explotación infantil y la trata de blancas. Es importante prestar atención a esto porque seguimos trayendo nuevos y bastantes humanos a cada instante a un planeta que para el 2050 no ofrecerá más que migajas en una sociedad de barbarie. Muy probablemente todos hemos sido estúpidos y culeros alguna vez, y quizás solo lo fuimos porque pudimos y pues ya está. Y está bien estar equivocado, está bien cagarla. Lo que es imperdonable es seguirla cagando. Así que la invitación es hacer conciencia y tomar acción. Todos estamos constantemente en diferentes posiciones de poder a lo largo de nuestras vidas, y nuestras pendejadas repercuten en la sociedad y en la vida de todos, más de lo que imaginamos. Así que sea cual sea la posición que ocupemos en esta jungla de concreto a la cual llamamos civilización, tratemos siempre de elegir lo mejor. Y lo mejor no solo es lo que no te jode y te conviene a ti, sino lo que no nos jode y nos conviene a todos.